Tutora Nelly Tovar y compañeros del Grupo de Legislación de la Comunicación reciban un cordial saludo para esta oportunidad. En este espacio vamos a tratar de identificar las diferencias, las similitudes y en sí la definición de tres conceptos que son muy importantes en nuestro desarrollo como profesionales y como ciudadanos integrantes de una comunidad. Vamos a hablar acerca de la libertad de prensa, libertad de información y libertad de expresión. Este trío de conceptos están ligados y relacionados con los derechos que todos tenemos como seres humanos, como personas íntegras, participantes de una sociedad. Para empezar, vamos a definir, vamos a redondear el tema acerca de lo que se trata la libertad de prensa. Encontramos que la libertad de prensa es la forma de nombrar el derecho que poseen los diferentes medios de comunicación de expresar sin límites los aconteceres diarios en un territorio. Este derecho y a la vez deber de todos los ciudadanos permite que una sociedad encuentre posibilidades de organizarse y de crear medios de comunicación independientes en los cuales la censura no tiene cabida. Una de las características primordiales de la libertad de prensa es que contribuye al objetivo de desarrollo de toda sociedad, que es la autonomía. Aún así, identificado como un derecho universal, la libertad de prensa no es algo que todo ciudadano pueda ejercer. Existen límites impuestos por los gobiernos que ponen freno, digamos que a esta labor. Además, es claro que existen enormes abismos en cuanto a nivel socioeconómico que impiden el ingreso de nuevos profesionales en este campo. Para muchos, la libertad de prensa es el ejercicio que ejercen los profesionales en periodismo de hablar y opinar acerca de lo que acontece a diario a nuestro alrededor, pero no es así. No obstante, es un derecho que, aunque se respeta por su razón de ser, que es el de informar a la comunidad, también se violenta cada que se presenta la oportunidad. Aunque se han generado proyectos que benefician y que protegen la libertad de prensa y a las personas que lo desarrollan y que lo practican, son muchos los casos que aún encontramos en donde no se respeta y no se valora como se espera. A diario conocemos casos en los que los realizadores de este ejercicio se ven amenazados y amedrantados por ser ese puente que necesitamos entre la información y la sociedad. Si nos referimos a la parte de legalidad y de normatividad, por llamarlo de alguna manera, encontramos que efectivamente en nuestra Constitución colombiana, en el artículo 20, se expresa el apoyo que nos muestra el Estado a todos los seres humanos en cuanto a la libre expresión. Entendamos que la libre expresión está ligada directamente a la libertad de opinión y a la libertad de prensa. Es un artículo que encierra, digámoslo de alguna manera, estos tres conceptos. La libre difusión de sus pensamientos y opiniones. Entonces, como seres humanos, estamos protegidos por un derecho que existe en un artículo que está expuesto en nuestra Constitución, pero a la vez tenemos ciertos límites a la hora de desempeñar este ejercicio. Encontramos también que en el artículo número 73 se expresa la protección que se brinda a la actividad periodística. En este artículo se afirma que toda actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad de independencia profesional. Es claro que en muchos casos sí se respeta y se lleva a cabo y se pone en marcha este artículo, pero en otros es como olvidadizo, es como que llega la hora de ejercer dicha profesión en el momento y no da cabida para pensar en cuáles son seguramente los artículos que nos protegen según nuestra Constitución o hasta qué punto podemos llegar como periodistas. El segundo concepto que encontramos es la libertad de expresión. La libertad de expresión es clave en el desarrollo de la dignidad y la realización de toda persona. A nivel nacional, la libertad de expresión es necesaria para que exista un buen gobierno y para que esto dé frutos, digámoslo de alguna manera, y conlleve al desarrollo económico y social de una nación. La libertad de expresión es una manifestación real dentro de un espacio real y público donde podemos expresar todas aquellas conformidades, inconformidades o ideas como seres humanos. Sin embargo, la libertad de expresión implica el cumplimiento de unos deberes y responsabilidades como individuos partícipes de una sociedad,
especialmente para proteger los derechos de terceros, del Estado o del orden público cuando se trabaja en pro, digámoslo, de una sociedad. Básicamente la libertad de expresión se basa en que todas las personas puedan difundir sus pensamientos sin ninguna restricción, siempre y cuando estos no afecten a los demás integrantes y actores sociales. La libertad de expresión guarda una estrecha relación entre el derecho a defender su propia opinión con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Podemos decir en pocas palabras que la libertad de expresión es considerada un derecho vital para el desarrollo individual y social de una persona sin considerar, digamos, sus distinciones por raza, por estratificación social, sexo, religión u otras preferencias que digamos que nos identifican ahora dentro de un grupo social. Cabe aclarar que la libertad de expresión es sinónimo de responsabilidad social, puesto que la libertad de expresión es el derecho a la crítica que tenemos como personas, pero también es ese respeto que debemos tener hacia los demás y hacia lo que nos rodea. La libertad de expresión no es sinónimo de difamación y pues mucho menos de calumnia. El tercer concepto que vamos a tratar es la libertad de información. De la misma forma que en los dos conceptos anteriores, funciona la libertad de información como un derecho de toda persona dentro de un grupo social. La libertad de información no es la excepción de un derecho que posea cada ciudadano. Está ligada directamente al derecho de la libertad de expresión y a la libertad de opinión, pues a partir del uno se desprende el otro y el otro. Entonces es importante saber y aclarar que estos tres conceptos, aunque tienen similitudes, también manejan sus diferencias. El derecho a la libertad de información se refiere principalmente al derecho de acceso a la información en manos de los organismos públicos que muchas veces nosotros como ciudadanos queremos poder tener, como poder conocer, poder empaparnos de eso que está pasando y de eso que está ya guardado que también puede ser conocimiento de nosotros. El derecho a recibir información veraz es reconocido por todas las personas por igual. No hay preferencias, no hay diferencias, no, todos tenemos el mismo derecho. Podemos observar entonces que tanto la libertad de expresión, la libertad de información, son de cualquier forma y por donde se mire manifestaciones de nuestros derechos. Son derechos inviolables que posee cada persona, son esenciales para nuestro propio desarrollo y para nuestro ejercicio como individuos de una sociedad, como lo habíamos dicho anteriormente. Así como encontramos en estos tres conceptos similitudes se refiere y se enfoca, digamos, que es el ejercicio de expresar lo que nos gusta, expresar lo que no nos gusta. Estos tres conceptos están ligados con el ejercicio de mostrar y expresar nuestras diferencias. También encontramos diferencias entre ellos tres. Encontramos que la libertad de expresión es un concepto que se aplica a individuos y que es casi inseparable del respeto a la libertad de pensamiento. Las empresas, en cuanto a la libertad de prensa, las empresas de medios, a diferencia de los individuos, no son agentes supremamente sofisticados para tener la libertad de pensamientos propios que necesita compartir con otros. En cambio, por otro lado, la libertad de expresión tiene ese valor intrínseco, tiene ese plus, debido a que para quien ejerce la libertad de expresión es necesario compartir sus ideas y pensamientos con los demás. La libertad de prensa es la existencia de garantías con las que se integran con los integrantes de una sociedad. Un grupo social tiene todo el derecho y está en la libertad de hacerlo, de organizarse para la edición de un medio de comunicación, siempre y cuando sus contenidos no estén controlados ni censurados por el Estado, pero que tampoco estén afectando contra la dignidad, la intimidad de una persona, de las demás personas. La libertad de expresión es, como lo dijimos anteriormente, un derecho de todo ciudadano. Este derecho está señalado en la Constitución Política de Colombia y de ella se derivan, como lo habíamos dicho, la libertad de imprenta o de prensa. Encontramos también que la libertad de opinión es aquella que se ejerce para poder opinar desde digamos que desde cualquier bando, sobre los acontecimientos y los hechos que ocurren a diario.
La libertad de información simplemente informa de los hechos que están aconteciendo, teniendo en cuenta la ética profesional de la información con la sociedad a la cual se están dirigiendo ciertos hechos. La libertad de expresión analiza los hechos que se han llegado a conocer o que fueron transmitidos como realidades. Esta es una acción que es permitida y que solamente va dirigida pues a las personas del exterior, porque la libertad de expresión es ese derecho que nos compete a todos como ciudadanos, pero que tiene ciertos límites. La libertad de opinión o expresión es ese juicio o dictamen que tenemos todos los seres humanos contra algo o contra alguien. Es muy difícil, casi que imposible limitar o regular sobre los valores de un ser humano. Es por esto que libertad de opinión es otro concepto que se podría tratar fuera de los tres que nosotros estamos analizando en este momento. Encontramos también que la libertad de expresión se puede limitar para que no se ofendan los derechos de las demás personas, como ya lo habíamos identificado antes. Es importante tener en claro que aunque es derecho, como ciudadanos y como personas, tenemos límites para no atentar contra la integridad de otras personas. Hemos visto actualmente casos en los que la dignidad, la imagen y la intimidad de una persona se ven vulneradas y no se toman, digamos que, precauciones o medidas en cuanto a esas situaciones. Podemos decir entonces que la libertad de prensa implica en cierta manera una inmunidad, esa inmunidad que tienen los medios de comunicación respecto al contar lo que sucede, a informar sin censura, sin estar, digamos que, prohibidos o cohibidos por parte del Estado de una nación. En cuanto a los casos que podemos relacionar en donde se hayan violentado estos tres conceptos, estos tres derechos como ciudadanos, a mi concepto yo creo que lo podemos resumir en un solo caso y es el caso de Jaime Garzón, el asesinato de Jaime Garzón. Todos recordamos a este personaje como ese ser irreverente, crítico, lúcido, cuyos personajes y frases punzantes aún retumban en la memoria de todos como colombianos, de toda una nación. Pienso que este es un caso veraz donde se ve reflejado la violación al derecho de la libertad de expresión, libertad de información y libertad de prensa. ¿El por qué escogí este caso? Sencillamente porque durante el recorrido que tenía este personaje y la manera en cómo ejercía su profesión, se veían a diario y casi que en todas sus temáticas, cuando no se le permitía acceder, digamos que con el derecho que tenía a las investigaciones que él deseaba realizar. Eran investigaciones que se veían perturbadas, en las que siempre se encontraban interferencias y que no, digamos que se lograba un objetivo, pero no específicamente y no tan enfocado como Jaime lo buscaba. Jaime siempre fue una persona que fue blanco de críticas por su manera de llegar a las personas, por su manera de indagar, de entrevistar, por cómo expresaba sus inconformidades y las inconformidades de toda una nación a través de sus entrevistas, a través de cada personaje que se inventaba, pero que lograba sacar decir mentiras y chistes de una manera muy jocosa para sacar esas verdades que a muchos nos gustaban escuchar y que eran ciertas, pero que las tomábamos muy naturalmente por la manera en cómo él lograba obtenerlas. Jaime Garzón fue un personaje que todo el tiempo se veía presionado, censurado y amenazado por ejercer su profesión, que aunque lo hacía, como ya lo habíamos dicho, de una manera muy original, pues no dejaba de incomodar a los protagonistas de los casos en los que él se centraba. Todo lo que tenía que ver con ilegalidad, política, diferencias, injusticia, era como ese imán que lo atraía para poder llevar a cabo sus objetivos a través de sus personajes, a través de la manera más natural y original que él mismo inventó para hacer periodismo. Actualmente mucho se habla del caso de Jaime Garzón, de sus incoherencias, dudas y verdades en cuanto a la investigación de su asesinato. Lo que sí es claro es que con su muerte podemos decir
muy tristemente y con la mano en el corazón fue que con la muerte de Jaime Garzón también murió en gran parte el ímpetu y el interés desinteresado que tiene el ejercicio de ser periodista en Colombia, de hacer periodismo, de expresarnos libremente y pues peor aún de buscar información más allá de lo que nos ofrecen los medios. Existen muchas personas que lo que nos muestran los medios no es ni siquiera el 15% de lo que realmente podríamos y deberíamos saber como ciudadanos. Es claro que, y se dice que estamos en un país libre, que la verdad de libre le falta mucho, porque sí se nos respetan muchos derechos, pero también se nos cohíben de muchas cosas que podemos ejercer como ciudadanos para cambiar nuestra sociedad. Lastimosamente en Colombia la libertad de expresión no se ejerce como se quiere. La libertad de información se encuentra limitada y pues ni hablar de la libertad de prensa, que es la más asediada. Cada vez vemos con mayor decepción la forma en que el trabajo periodístico es silenciado por acciones violentas, vandálicas, que seguramente sí generan miedo y temor en quienes ejercen esta labor y pues es mejor evitar antes que llorar y por eso es preferible alejarse de una profesión tan noble como es la comunicación. Entonces escogí este caso, creo que en este caso se evidencia la violación de estos tres derechos: libertad de prensa, libertad de información y libertad de expresión. Tutora Nelly Tovar y compañeros, muchísimas gracias por este espacio, por permitir compartir con ustedes los conocimientos adquiridos en cuanto a estos tres conceptos. He apoyado el video con algunas imágenes, espero sea de su agrado. Muchas gracias. Les habló Lady Guarín, que tengan un buen resto de semana.